Buenas noches, familia. En el día de hoy acabamos de tener información acerca de lo que pensaba la Reserva Federal en su última reunión, y fue tan negativo el resultado de la reunión que tuvimos la peor tasa del Tesoro de 10 años en los últimos 15 años, dando como resultado la peor tasa hipotecaria. Bueno, exactamente la segunda peor tasa hipotecaria en más de 20 años. Vamos a ver de qué se trata todo esto, y entonces vamos a hablar acerca de un estudio que puso Morgan Stanley acerca de los tres indicadores de asequibilidad: el aumento del ingreso, la caída de los precios o la caída de las tasas hipotecarias. ¿Cuál de los tres escenarios es más probable? ¿Cuál, en tu opinión, va a ocurrir? Y entonces, basado en eso, ¿cómo volvemos a la asequibilidad? Recuerda, ese índice de asequibilidad, lo más importante de todo, a donde estábamos antes de la pandemia. Voy a darte todo esto, toda la información de lo que sucedió y las probabilidades que hay ahora de que la Reserva Federal continúe aumentando. Lo único que te pido es que, por favor, me regales un like, te suscribas al canal y comparta con alguien que crees que le puede servir si te interesan los temas económicos y del mercado inmobiliario. Recuerda, ni Morgan Stanley, ni la Reserva Federal, ni tu primo, ni Joaquín López saben qué va a pasar. Por lo tanto, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita debajo. Bueno, Morgan Stanley puso un estudio súper interesante acerca de el índice de asequibilidad. Recuerda que el índice de asequibilidad no es más que la relación que existe entre el ingreso, entre el precio y entre la tasa hipotecaria. Esos tres factores fundamentales. ¿Por qué? Porque si en tu país venden una casa en $10,000 y tú tienes un ingreso de $80,000 en los Estados Unidos, es muy fácil comprar una casa en tu país. Sin embargo, cuando tú vas a comprar una propiedad aquí, con ese mismo ingreso es más difícil. Por lo tanto, la relación es pago mensual contra ingreso, no solamente precio, como muchas personas han estado diciendo lamentablemente por tantos años. Ya llevamos más de 10 años de las personas diciendo: no es buen momento para comprar casa, no compres ahora que los precios van a caer. Yo personalmente no sé ya cómo explicarles mi opinión al respecto, pero bueno, vamos a el aspecto del reporte de Morgan Stanley de cuánto tienen que caer los precios de las propiedades, cuánto tienen que caer las tasas hipotecarias o cuánto tienen que incrementar el ingreso de la persona para volver a el índice de asequibilidad de antes de la pandemia. O sea, que mamá y papá les era más fácil comprar una propiedad, porque en el día de hoy el pago mensual es una locura. Según Morgan Stanley, si los precios y las tasas se mantienen como están, para volver a antes de la pandemia necesitamos que el ingreso aumente 69%. O sea, la familia promedio que gana, vamos a decir $50,000, por poner un número, gana un poco más la familia promedio, creo que son 60 y tantos, $70,000. Vamos a decir $50,000, para que volvamos a un nivel de asequibilidad de antes de la pandemia, tiene que ganar alrededor de aumento de 69, 30, tengo que sacar ahora mentalmente la mitad del 69%, es 34,5, o sea, subiría 50,000 a 80 y tantos mil dólares. Eso haría que esa familia pueda comprar una propiedad con el precio y la tasa del día de hoy. El segundo aspecto que pudiera ayudar a la asequibilidad es la caída de los precios de las propiedades. ¿Cuánto dice Morgan Stanley que tienen que caer los precios de las propiedades para volver al 2019? 41%, caída de precio de 41%. Ese es el segundo aspecto. Y aspecto número 3, caída de la tasa hipotecaria 4.3%, cayendo a solo 2.9%, una tasa hipotecaria que hemos visto muy pocas veces en la historia del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Esto no es común. De hecho, lo vimos durante el 2020 y 2021 por el hecho de que teníamos una crisis económica mundial y el Banco Central, una de las pocas formas que pudo resolver el problema de la economía fue reduciendo las tasas del Banco Central a 0%, que hoy en el día están a 5.25, y vamos a discutir lo que salió en la reunión del día de hoy. Y por lo tanto, yo no quiero
que volvemos a tener tasa hipotecaria de 2.9%, porque significaría que estamos en una cuestión económica grave que puede incluso envolver una crisis higiénica como la que tuvimos en el COVID. Entonces, esos son los tres elementos. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál de las tres de los tres escenarios tú crees que pudieran suceder? De nuevo, un aumento del ingreso de 69%. Ese es número uno, escenario número uno. ¿Tú crees que puede haber un aumento de 69% del ingreso general? Es poco probable. Escenario número 2, una caída de los precios de las casas de 41%. ¿Crees que pueda haber un escenario en el que eso suceda? Muy poco probable. Durante el 2006 al 2012 vimos una caída de los precios de alrededor de 27%. Hubo muchos lugares con una caída más grave. Hubo muchos lugares con una caída más leve. Pero el promedio nacional fue de 27%. Por lo tanto, una caída de 41% de los precios de las propiedades sería algo que nunca se ha visto en la economía que conocemos en el día de hoy. Y escenario número 3, la tasa hipotecaria. ¿Crees que la tasa hipotecaria puede regresar a 2.9%? Yo personalmente no pienso que pueda volver a ese punto, o incluso, para hablar más allá, no quisiera que volviéramos a ese punto, porque significaría que tenemos una economía en graves problemas. Ahora, tú puedes pensar, yo sí quiero que incremente, yo sí creo que va a incrementar el ingreso 69%, o yo sí creo que va a caer el precio de las propiedades 41%, o yo sí creo que la tasa hipotecaria va a caer a 2.9%. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se alteran los diferentes escenarios, los diferentes elementos cuando eso suceda? Déjame tratar de darte mi análisis. Si los salarios aumentan 69%, ¿no crees que la inflación se dispara? Que los precios de los artículos aumentan por un aumento de la demanda, por el aumento del poder de compra. Y por lo tanto, ¿qué sucede con los precios de las casas? Entonces, en ese caso, un aumento del salario de 69%, se aumentarían también los precios de las propiedades. Por lo tanto, no regresaríamos a la asequibilidad de comprador de antes de la pandemia. Segundo escenario, tú eres de los que piensan que va a haber una caída de 41% del precio de las casas. Si ese es el caso, ¿tú crees que el ingreso va a mantenerse? ¿No crees que el ingreso va a caer si estamos en una economía donde los precios de las propiedades cayeron casi la mitad? Por lo tanto, mamá y papá no pudieran comprar porque los salarios también han disminuido o muchas personas han quedado desempleadas. Y escenario número 3, una caída de las tasas hipotecarias a 2.9%. Ese pudiera ser uno de los escenarios más rápidos en suceder porque es una cuestión de política monetaria de la Reserva Federal. Entramos en una crisis sanitaria como el COVID y la Reserva Federal dice hay que bajar las tasas federales a 0% y regresamos a tasa hipotecaria de 2.9%. Pero ¿qué pasa? En ese escenario se pierden millones de empleos y por lo tanto la probabilidad de que mamá y papá puedan comprar una propiedad también es reducida. Entonces ninguno de los tres escenarios es realmente algo que deberías esperar, sino que deberías tomar acción y tratar de comprar con las circunstancias que sean de la mejor forma posible, siempre y cuando genere flujo de caja. Ahora, la tasa hipotecaria del día de hoy fue la tasa hipotecaria más alta, la segunda tasa hipotecaria más alta, con excepción de octubre del 2022, que tocamos 7.37%. En el día de hoy tocamos 7.34%. Esa es número uno, la tasa hipotecaria más alta de todo el 2023 y la segunda tasa hipotecaria más alta de los últimos 22 años, con la única excepción de octubre del 2022. Con esto que acaba de suceder el día de hoy, la pregunta es, ¿qué pasó para que la tasa aumentara tanto a un nivel tan alto? Bueno, salió el resumen de la reunión de la Reserva Federal, donde se vio que la mayoría de los miembros de la Reserva Federal todavía estiman que otro aumento de la tasa federal es necesario. A la misma vez, el monitor de incremento de tasa federal en el día de hoy
para un nuevo incremento subió a 39%. Pero no solamente eso. La probabilidad de un segundo incremento en lo que queda del 2024 se despertó alrededor de un 4% la última vez que lo miré. Moraleja, la mayoría del mercado ya está volviendo a pensar que la Reserva Federal lamentablemente va a continuar aumentando para frenar la economía, poder reducir la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hizo que las tasas del tesoro incrementaran a la tasa más alta que hemos visto en los últimos 15 años, dando como resultado que la tasa hipotecaria aumentara a 7.34%. A la misma vez, recibimos el día de hoy un reporte de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de las aplicaciones de la semana pasada. Por supuesto, la semana pasada teníamos igual tasas hipotecarias altas, por lo tanto, esta semana va a ser probablemente igual de caída de las aplicaciones hipotecarias. Y las aplicaciones hipotecarias la semana pasada cayeron 0.8%. Hay dos elementos fundamentales de aplicación hipotecaria. Están las compras y están las refinanciaciones. Las refinanciaciones cayeron 2% semana tras semana y 35% año tras año. Las compras cayeron 0.2% semana tras semana y 36% las refinanciaciones, 26% las compras, las aplicaciones de compra de propiedades. Sin embargo, eso es en propiedades existentes. Sin embargo, en propiedades de nueva construcción hubo un incremento en las aplicaciones hipotecarias. Algo interesante que quería compartir contigo. Y por último, una mala noticia que vemos mucho cuando hay un incremento de la tasa hipotecaria fija. Esa tasa hipotecaria que siempre se comenta es la fija. La cantidad de aplicaciones hipotecarias con tasa hipotecaria variable, el detonante de la burbuja hipotecaria del 2008, aumentó a 7%. Por favor, no compres una propiedad con tasa hipotecaria variable. Este fue el mayor problema y el detonante principal de la burbuja hipotecaria y el desplome de las casas en el 2008. No cometas el grave error de comprar una propiedad con hipoteca variable, incluso si es la única alternativa. Yo no lo recomiendo a nadie. ¿Qué te parece el resultado de la reunión del día de hoy y por lo tanto el aumento de la tasa hipotecaria a lo más alto que hemos visto, con excepción de octubre del 2022, desde hace 22 años atrás? Esto se está poniendo interesante. No compres una propiedad sin flujo de caja. Le quiero, familia. Bye bye.